Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de MVP Alterado, el podcast del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. No me voy a presentar a mí porque me dijeron que era demasiado formal y la idea es hacerlo, ver si podemos encontrar un espacio un poco más informal y menos académico, que al parecer soy yo el que lo representa. ¿Qué haces, Andy? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Klaus? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Estuvimos bien hoy. Fresca mañana, vinimos en moto. Fresca mañana, eso indica ya que estamos, no es invierno, pero la verdad que con la moto hoy fue complicado. Y nuestro invitado nos dijo que estuvo entrenando al aire libre a las 8 de la mañana. Ok, se ve que hace las cosas mejor que nosotros, que vinimos en moto y nos comimos 3 medialunas antes de Exacto. venir. Pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, espectacular. Bueno, Con mucho fenomenal. laburo. Bauti, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, Clau? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mirá que a mí me gusta el frío, pero entrenar afuera a las 8 de la mañana me parece... Es un tema. Es un tema ya. No, pero está muy bien, es lo que hay que hacer. Es parte de emprender, es cuidarte. O sea, porque sos el cerebro, la máquina, el que piensa, el que hace. Así que bueno, acá estamos hablando con Santi Pinto, que nos va a estar acompañando hoy, ahora lo vamos a presentar. Y vamos a estar conversando, es nuestro invitado para el podcast del día de hoy. Bauti, ¿querés contarnos algo de mucha actividad en el Club de Emprendedores? La verdad que sí. Los chicos vienen haciendo un laburo increíble. Están explotando de eventos de la agenda. Ya visitaron a Molinos con un grupo de 15 o 20 personas. Metieron ya 2 charlas con Isela Constantini. Pero ahora se viene uno. Ahora se viene uno. Van a cerrar, cerraron ya un evento con Binance, un workshop para los alumnos de la universidad, en conjunto con Binance y el centro. Sí, yo estuvimos en la de Isela, de hecho, y nada, la verdad que es súper interesante escuchar a alguien que pasó por tantas compañías, que tiene principalmente una mirada más corporativa, pero que es súper pro de emprender y acompaña. La verdad que pocas personas han tenido una carrera como la de ella, porque aparte mezcló público y privado, ¿no? Cuando estuvo como número 1 de aerolíneas, estuvo contando sobre esa experiencia y la verdad que estuvo muy bueno. Y me gusta mucho lo que está haciendo el club, porque me parece que es importante para los alumnos, acompaña. A nosotros nos permite tener un primer estadio de acercamiento a cómo es emprender. Hay muchos alumnos y alumnas que no es que emprenden, están interesados, tienen curiosidad, entonces agarran y van al centro, al club, perdón, y de esa manera pueden arrancar por ese lado. Nosotros, Andy, esta semana, ¿qué hacemos? Esta semana estamos yendo a Endeavor Córdoba el miércoles y jueves. Y bueno, seguimos preparando nuestra competition, como contamos en el capítulo pasado, con muchos viajes por delante, con presencia en Endeavor Patagonia, en Endeavor Rosario, en Endeavor Buenos Aires, 4 Demo Days en el interior, cerrando Paraguay y Uruguay, así que con todo. Sí, y ahí siempre estamos con el espacio de mentoring, donde estamos juntos. Este jueves vamos a estar ahí en Córdoba, en ese espacio previo al almuerzo, y siempre está bueno estar con la gente de Endeavor. Es un espacio que complementa lo que hacemos nosotros. Siempre hablamos con Julia Bearsi, que es la directora ejecutiva, que es lo importante que es tener esto en la universidad, más en un early stage, en una situación más inicial, y siempre trabajamos en ver cómo podemos articular con ellos, con sus programas, que de hecho están para un estadio un poco más avanzado. Pero bueno, cada uno en su lugar y siempre muy contentos de acompañar al equipo de Endeavor. Bueno, si les parece, te voy a pedir a vos, Andy, que la realidad de este podcast es que mucho de la producción la hace Andy Porcel, que es en algún punto quien más involucrado está con el ecosistema emprendedor desde hace muchos años. Así que, Andy, si querés, presentalo a Santi y vamos con la primera pregunta. Para quienes no lo conocen, bueno, Santi Pinto es emprendedor de toda la vida, inversor y está en varios boards. La verdad que yo lo tengo que presentar también como un amigo, así como han venido varios amigos de mucho tiempo, hasta con Santi, hasta nos dimos el lujo de jugar al rugby juntos. Santi también tiene un hijo estudiando en la facultad, compañero de Bauti, con lo cual está buenísimo eso. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, The Man with the Hat. Muy bien. Pidieron informalidad y bueno, Informalidad, y yo ahí me nos clavé el movemos. buzo, vos te viniste con... Está muy bien. A su juego lo llamamos. Contanos un poco de lo que venían diciendo Bauti y Claudio recién de esto del talento joven, los chicos que quieren empezar a emprender. ¿Cuándo empezaste a emprender? Yo empecé a emprender desde el colegio.
me cambié de colegio, iba a un colegio doble escolaridad y mi padre no estaba bien económicamente y cada vez que me mandaba una macana me cortaba los víveres, entonces me harté, me cambié a un colegio público que a la tarde no tenía, empecé a trabajar ahí, pero empecé a emprender en paralelo, trabajaba y los fines de semana limpiaba alfombras. Inundé un par de casas, hice algunas cosas, pero tenía la ventaja de que hablaba lindo Puede fallar, ¿no? para las señoras, entonces nos contrataban. Después seguí emprendiendo a los 27 años, creé una agencia de marketing en la época de las AFJPs y las ayudábamos a conseguir clientes, le conseguíamos laptops, camionetas, chicas, material POP, y nos fue súper bien. Pero en el 99 con las .com empecé a emprender profesionalmente. Cuando le contaba a mis amigos, ya a los 30 y tantos, que era emprendedor, me decían, sos busca. No, porque quiero crear una empresa en varios países. Sos busca, te quedaste sin trabajo. Así que vengo de esa época donde emprender era algo que no, era un verbo que casi no existía y que era muy raro encontrar personas. ¿Y qué preparación o herramientas necesitaste en ese momento para decidir emprender con tecnología y en especial con una tecnología nueva como era en ese momento todo lo que estaba detrás de Internet? No, en esa época era la oportunidad y era juntarte con muchos de los personas que estudiaban afuera y que venían diciendo, está explotando en el mundo esto de Internet y hay una oportunidad. La oportunidad era ver qué explotaba en Estados Unidos, qué no estaba hecho en América Latina y a dónde podías correr. Yo fundé Boomerang.com y empleos era alguna necesidad en todas las compañías, el intercambio de información entregando currículums que venían publicados en el diario del domingo, el Clarín, ¿no? Toda la gente era típico que el domingo estaba con el diario, el lunes estaba con el diario repartiendo los currículums de los avisos posteados el domingo. Ese intercambio de información era muy ineficiente, no permitía buscar y había una oportunidad regional, entonces nos lanzamos a hacer Boomerang.com cuando no había nadie que lo estaba haciendo. Sí teníamos un competidor en Chile que se llamaba Laborum, que venía de una organización previa que se llamaba Seminarium, que hacía seminarios ejecutivos en toda América Latina, y ellos arrancaron con 5 operaciones en 5 países y con fondeo grande. Nosotros teníamos $50.000, así que fue garra, garra, huevo, huevo. Los inversores en esa época te pedían países, banderitas, así que abrimos 5 países en 2 meses y no llegamos a levantar plata grande antes que explote la burbuja.com. Teníamos ya 45 personas en 5 países, habíamos levantado algo así como $250.000 y estuvimos 1 mes y medio sin pagar sueldos, yo viajando a cada uno de los países pidiéndole por favor que no se vayan, si se iban no tenía manera ni para pagar indemnización. Conseguimos primero un bridge loan es un préstamo puente del que iba a ser el inversor, que fue Terra, y finalmente Terra nos invirtió $9 millones. Previamente Terra 3 veces nos había dicho que no, nos habían confirmado que querían invertir, pero primero habían comprado Lycos. Lycos era un gran buscador que había en esa época y entonces suspendieron todas las adquisiciones. Después el CEO que había ideado Terra se fue de Telefónica, entonces eso te iba a decir, Terra era la parte más digital en ese momento, era la aventura de Telefónica, sí. Y antes de que apareciera Wayra, varios años más tarde, era el lugar donde se incubaban o se desarrollaban algún tipo de emprendimientos con un riesgo adicional en el marco tecnológico. Ese era Terra. Ese era el rol que tenía Terra. Exactamente, y cross regional. Y finalmente la tercera vez que fuimos a venderla, lo logramos. Y ahí fue divertido porque empezamos con una evaluación, suponete, de $20 millones. Nos dicen, no me gusta esto, lo otro, 18, llegamos a 9 y si seguían bajando, íbamos a seguir bajando porque era un nivel de supervivencia. Pero lo hicimos. Una cosa con eso que recién charlábamos acá afuera, que me hizo acordar uno de los puntos que dijiste. Recién mencionábamos afuera esta palabra frictionless, sí. ¿No? La idea de reducir fricciones, reducir obstáculos, reducir problemas, y un poco fue lo que acabas de contar que lo llevó a crear Boomerang, ¿no? La gente estaba teniendo que comprar el diario, leer el diario,
buscar, llamar por teléfono, con descripciones probablemente muy acotadas, sin ningún tipo de perfil personal como para poder vincular. Y la realidad es que todas esas son fricciones, es lo que ustedes percibieron como emprendedores y quisieron resolver, ¿no? Imagínate vos si eras un tipo con un puesto operativo que necesitabas una persona, vos tenías la necesidad un martes, recién tenías que esperar hasta el domingo, si fuera rápida la organización para publicar, recibir los CVs, empezar a filtrarlos, llamar. Ese proceso era no mínimo de un mes y vos lo bajaste a algo casi instantáneo. Entonces había una mejora notable en productividad ahí. ¿A quién se lo vendieron en ese momento? ¿A Terra? No, Terra hizo cash in y cash out, dos términos Ok. interesantes. Explícalo si querés, que fue. Cash ¿Cómo in fue? es la inversión dentro de la compañía y cash out invitaron a salir a algunos financieros que estaban y algunos de los emprendedores, de los fundadores, nos dieron algo de plata para que nuestra vida sea mejor. Y con eso llegaron a tener el 80 y pico % de la compañía. Después tuvimos un problema con Terra. Ellos querían cerrar la compañía y nosotros hicimos algo que se llama un management buyout. Sí. Recompramos la compañía por $1 y nos hicimos cargo de todas las De operaciones. toda la deuda que tuviese, o de Sí. toda la operación. Sí, eso incluyó caja que tenían ellos y eso nos permitió sobrevivir porque nosotros veíamos que el negocio de postings, el de posteos, crecía violentamente y bueno, de hecho Boomerang sigue viva hoy en más países. ¿Eso en qué año fue? Nosotros hicimos el management buyout en el 2004 y finalmente yo en el 2007, que ya había salido de Boomerang, me echaron. Son cosas que pasan. Ahí te iba a preguntar, que siempre hacemos el chiste que él es nuestro Steve Jobs argentino. Está bien. Contanos un poco, antes de pasar también a... Una cosa con eso antes, pues me parece interesante el ejemplo. O sea, vos tenés una compañía como Terra, Sí. que invierte y que pocos años después se va entregando la compañía por $1. No fue algo, o sea, en ese momento no era algo raro. Un caso parecido fue el de Patagon, que vendió y después la cerraron, si no recuerdo mal, fue al Santander. De hecho, la terminan cerrando sin que los fundadores iniciales, o por lo menos sin interés o lo que fuera, no importa por qué. ¿Cuánto jugó en que la quisieran comprar de nuevo el que fuera su emprendimiento, su bebé, su situación inicial, o no? ¿Realmente veían el negocio? ¿Fue una cuestión más transaccional que emocional? Veíamos el negocio y esto fue una cuestión netamente política. Terra había decidido, porque había tenido una discusión con alguno de mis socios, desinvertir, y entraron en cuestiones técnicas, en decir, quiebra técnica porque invertimos $9 millones y le está costando levantar. Entonces, si vos querés ponerte contablemente, la mayoría de las compañías tecnológicas podrían tener una quiebra técnica porque está en riesgo el capital social de la compañía porque no lo está recuperando. La realidad es que era un es lo tema... que sucede con todas las compañías. Claro, era temporal, porque nosotros veíamos la curva como venía creciendo y entonces dijimos, vale la pena. Esto incluyó asumir todos los riesgos de posibles indemnizaciones que tuvieran todos los empleados que teníamos y riesgos operativos. Pero nosotros estábamos plenamente confiados que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Contanos cómo fue un poquito esa salida a lo Steve, desde el lado, ¿no? de las fricciones o relaciones entre los fundadores y la toma de decisiones. Bueno, todo esto, la pelea con Terra, porque fue una pelea, a mí me llamaba un síndico que en España se llama liquidador, me llamaba José Guibaja el liquidador, así, a las 7 de la mañana en mi casa. Y esa pelea era asimétrica, de una corporación contratando los abogados que nosotros habíamos constituido la sociedad, teníamos una sociedad en España, y el recuperar la compañía lo resumí, pero fue un proceso largo, hasta que hicimos la recompra, y eso a mí me desgastó mucho. Yo era el CEO, era recomprarla, sobrevivir, planificar, o sea, requirió alinear también a los empleados, a los socios, a todos. Entonces ahí me corrí del día a día, pasé a producto, a desarrollar nuevas líneas de negocios, y en algún momento tuve también alguna fricción con un socio mío y mis socios decidieron que yo salga. El día que estaban operando a mi madre y el día de mi cumpleaños, 30 de agosto del 2000. Buena onda. O sea,
La verdad tengo la mejor de las relaciones, son cosas, está bien. son cosas que pasan y no lo tomo, o sea, me dolió en su momento, pero no lo tomo mal. Hicimos lo posible por que la salida sea sin impacto para la compañía y sin perder mis derechos. Y un año y medio después tuvimos una oferta de Tiger, yo pude salir y a partir de ahí decidí que no iba a emprender por un tiempo, pero que iba a ayudar a emprendedores. Y en ese sentido, ¿cómo fue ese después y cómo empezaste a ayudar a emprendedores? O sea, no te quiero spoilear porque yo sé lo que hiciste, pero contanos cuál fue el primer paso para empezar a ayudar a emprendedores. La secuencia fue así. Primero me lamí las heridas, ¿no? Porque hoy lo cuento fácil de que me echaron de mi propia compañía, pero en ese momento era la L de loser llevada a la enésima. Entonces ahí empecé a pensar que había tenido mucho desgaste, que no estaba para emprender, tenía hijos chicos y empecé a leer de Business Angeling, que en Argentina casi no existía. Y empecé a tratar de entender en cómo podía colaborar, todo lo que había vivido. Nosotros somos la primera generación de pymes multinacionales que hubo en la historia. Y hasta ahí una multinacional era solo una empresa grande o con muchos años de recorrido. Esto de nacer para ser global o regional no existía. Entonces, y me di cuenta que mucha gente me venía a preguntar sobre eso, cómo era armar una holding, para qué servía. Las multilatinas, ¿no? Que se les llama las multilatinas. Exactamente. Entonces dije, bueno, la verdad que todo eso que viví creo que puede ayudar a alguien. Ya tenía el cash out, ya tenía parte de la plata que había cobrado por vender la compañía y decidí empezar a invertir en otros. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que lo que sigo viendo, juntarme con personas que quieren cambiar el mundo es lo más lindo que hay. Son los locos que parece que están equivocados, pero que después son los que cambian la realidad. Entonces empecé a pensar que no solo podía ayudarlos, sino también invertir. Estudié, me compré un par de libros. Lo que pasa que toda la bibliografía que había en ese momento era basada en Estados Unidos y un ciclo completo de invertir, tanto en VC o de Business Angel, lleva más o menos 10 años. Entonces yo planificaba, bueno, voy a invertir 10 en 10 años. Supongamos que de esos 10 invierto en 10 startups. En 5 voy a perder hasta las medias, porque es así. Es difícil. Uno pensaría que uno va a romper esa media, pero en general se termina dando eso. La estadística funciona. La estadística funciona y funciona en grandes números. Si uno invierte en una startup, el riesgo es casi del 90 al 95% de perder. En la combinatoria de 10, eso baja al 10%. En 3 uno empata o multiplica por 2 o por 3 por el riesgo que uno corrió. No es una inversión súper en un periodo de 10 años. Y en 1 o 2, si uno tuvo suerte e invirtió bien, tiene la posibilidad de hacer un hit y que sean 10, 20, 30x y que eso te haga un compound del 4 o 5x sobre el capital total. Además de reservarte algo extra para cuando uno ve que una de las empresas empieza a crecer y a tener rondas, para poder seguir... Capital de trabajo. ¿Necesitas acompañarlas o...? No, y poder seguir invirtiendo uno para no diluirse y en esa maximizar, ¿no? Entonces, esos 10, supongamos que sean parejos la inversión, pero me guardo un 20% extra para sobreinvertir en esas que van ahí. Lo diferente de lo que había planificado es que eso de 10 años en Estados Unidos, en América Latina, por falta de liquidez, es 15 años. Entonces ahí es donde tenés el gap de, che, la plata no volvió. No, la plata sigue económicamente bien, financieramente viene retrasada. Y la lógica que estás contando, hoy la gente que está en el ecosistema emprendedor o inversor, un poco ya se conoce, pero en ese momento no, vos fuiste de los primeros inversores ángeles en Argentina. ¿Cómo fue asumir ese riesgo en ese momento, por ahí con la incertidumbre? La palabra ya tiene, las dos palabras tiene una que ya es graciosa, ¿no? Ángel, que sos bueno, No, se llama porque no solo invertís, sino ayudás. Es la diferencia con un inversor pasivo. Un inversor pasivo presupone que invierte y que te llama por ahí una vez por año para preguntar si estás vivo o no. Yo trato de acompañar, entiendo que estuve en esos zapatos y muchas veces soy casi consejero personal de algunos emprendedores. De hecho, estudié coaching, no porque quiera hacer coaching, sino para tener herramientas para
poder preguntar y escuchar mejor y tratar de ayudar. Y presupone que en algunas veces los ayudas tanto con contactos, tanto con consejos. Entonces, además, estudié coaching, pero en realidad lo que terminas haciendo es mentoring, ¿no? Porque no me llaman para tratar de encontrar un para qué, sino ayúdame a tomar decisiones, ayúdame, ¿qué harías vos? ¿No? En coaching se supone que vos nunca opinás, en mentoring a veces opinás. Bien, Santi, yo voy a cambiar un poco la línea, pero siguiendo esto que decís del día a día de acompañar, como comentaba mi viejo hace un ratito, vos tenés un hijo acá en la facultad, que por cierto es muy amigo mío, y sé que hace unos meses ya que está trabajando en una startup, empezando a emprender su camino como profesional, te quería preguntar cómo haces para balancear ese consejo que puedes dar como padre y ese consejo que puedes dar como profesional, como inversor o como mentor. Es difícil, la emoción siempre está junto, pero él ya tiene mucho en las comidas de escucharme con cuentos y demás, entonces él ya lo mamó. Siempre cuento que muchas veces me escuchan amigos porque doy esta charla en este podcast u otros, y él los conceptos ya los tiene más claro. Entonces, en el startup que está, en algún momento no le pagaron, no tenían cómo pagarle, y le dije, bueno, vas a buscarle alguna manera para comprar. Pueden ser que te den acciones, pueden ser que te den un porcentaje más grande de las ventas. Si estás aprendiendo, si tiene sentido, si estás aplicando el conocimiento, es lo mejor que puedes hacer a esta edad, a donde yo no te voy a imponer ninguna necesidad económica de que aportes algo. Lo único que te pido es que aprendas y que crezcas. Y es lo que está sucediendo. No, buenísimo, yo me siento súper identificado en lo que dice Santi. El caso de Bauti, yo aprendí un montón de conceptos, un montón de cosas cerca de los 30 años, que él a los 17, me acuerdo que lo ponía a evaluar proyectos cuando estaba en gobierno y el pibe ya sabía lo que era Venture Capital a los 17 años. Digo, es buenísimo con la información que manejan hoy y las herramientas que tienen para meterse en esto. Yo a su edad no tenía ni idea de nada de todo esto. Y después me encanta porque él está desarrollando productos con inteligencia artificial y está usando el criterio. Yo aprendí a pensar de grande. O sea, a mí en la facultad me enseñaron a repetir. Y lo que yo lo veo a él es pensar esto de frictionless, pensar ponerse en los zapatos del cliente. La verdad que me emociona porque es una generación que viene mucho más aplicado a las necesidades que puede tener el cliente, el usuario, que lo que hacíamos nosotros, que era mirarnos a nosotros qué nos gustaría que suceda y no entender del otro lado qué es lo que debiera hacer uno para satisfacerlo. Y ahí mencionaste recién la inteligencia artificial. ¿Qué similitud encontrás con el Internet de los años 2000? Lo veo muy parecido, ¿no? La promesa cuando nosotros emprendimos era que Internet iba a cambiar todo. Y en el corto plazo no cambió tanto. O sea, nosotros lanzamos Boomerang y tardamos 2 o 3 años en tomar carrera. Hoy, mirando 25 años para atrás, Internet cambió todo radicalmente. No podríamos hacer home banking, no podrías sacar pasajes, no podrías hablar por WhatsApp. Y si me pongo a enumerar, los diarios mataron a los diarios. Innumerables, los canales de televisión, hoy son todos streaming. Entonces cambió el mundo radicalmente. Con la inteligencia artificial viene mucho más acelerado. Está cambiando el mundo. Quizás hubieron otras tecnologías que no cambiaron tanto. El celular también lo cambió y quizás no nos damos cuenta, ¿no? Salimos de nuestra casa sin el celular y estamos desnudos. Justo te iba a decir eso, o sea, entiendo que cuando salió Internet no todos teníamos una computadora conectada, la conexión era más cara, era mucho más difícil. Hoy inteligencia artificial ya tenemos todos hace más de 20 años celular en la mano, entonces es mucho más fácil utilizarla. Ahora, lo interesante es, y era lo que estábamos hablando con Claudio, la inteligencia artificial es una herramienta fantástica si vos la dominás, si vos usás tu criterio para pensar qué es lo que querés y demás. Si vos sos pasivo frente a la inteligencia artificial, es un mecanismo para hacerte más burro, porque estás delegando tu pensamiento y más tu pensamiento crítico. Entonces es una buena oportunidad para uno tener un ágora que te da todo el conocimiento del mundo y hacer un ejercicio, pero si nada más sos pasivo, es una amenaza. Bueno, simplemente recordar que estamos con Santiago Pinto de
yo podría decir, la primera generación de emprendedores con un emprendimiento que creo, una empresa que creo que todos conocemos hoy, que todos hemos usado, que es Boomerang. Pasamos un poco de la parte más emprendedora a un exit de esa compañía, doloroso, y después, si querés, también a una parte más de inversión. Contanos, para cerrar esta entrevista y cerrar el podcast del día de hoy, ¿en qué estás hoy a nivel de emprendimiento? ¿Qué estás haciendo? Porque me imagino que no es solamente invertir lo tuyo. El viernes tuve un desayuno que fue bastante iluminador, ¿no? Porque todos hablan, cuando invierten, de tesis de inversión. Y mi tesis de inversión es invertir en lo que yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque invierto en un emprendedor que creo que la va a romper en algo y que a mí me interesa, ¿no? La mayoría tiene tesis de inversión más bien fijas. Yo invierto en fintech, yo invierto en lo que sé, yo invierto en lo que puedo entender, yo invierto en lo que quiero aprender. Porque creo que la incertidumbre es tan alta de las cosas que van a suceder que la verdad que muchas veces no tenemos idea. Invierto en personas que creo que son superlativas o que a mí me emocionan, por lo menos, o que me dan un respeto enorme. He invertido en cosas de lo más variadas, desde satélites, cripto en el 2013. Ahora estoy invirtiendo en energía nuclear desde hace 20 años. Primero la minería en uranio y ahora es energía nuclear. Y con lo de minería me decían que estaba totalmente loco y ahora nos damos cuenta que son las ventajas comparativas que tiene Argentina frente al resto del mundo. Estoy invirtiendo ahora en terapias alternativas, todo tipo de terapias con hongos. Nuevamente, porque me interesa aprender de eso y he invertido en compañías desde fidelización, fintechs y algunos fondos de capital de riesgo. Siempre pidiendo, yo invierto si puedo ayudar a los emprendedores. Para ser pasivo prefiero no invertir. Y bueno, en algún caso, en alguno de los fondos, enseñaba a los emprendedores a pitchear. Nada, me gusta estar cerca de los emprendedores. Buenísimo. ¿Puedo agregar el bonus track, como siempre? Dale, obvio. Hoy todos los emprendedores, o la mayoría de ellos, nos pasa, los que se acercan a nuestros programas, vienen con la creencia que necesitan inversión para arrancar o en la etapa de MVP. ¿Qué tenés para decir sobre ese tema hoy? Y cómo ves, la segunda es, ¿cómo ves hoy el ecosistema de inversor en Argentina? Todavía el ecosistema de inversor en Argentina es chico. Ojalá pudiéramos convencer a la gente del campo, ojalá pudiéramos convencer a la gente de petróleo que reinvierta parte de la renta que van a tener extraordinaria. El porcentaje de inversión que tiene Argentina sobre PBI es bajísimo, pero es una oportunidad increíble, ¿no? No solo hay que invertir en departamentos, sino invertir en personas que tienen múltiplos más grandes. Debiera ser casi una buena necesidad y debiera haber algún incentivo fiscal para hacerlo, de manera que destrabemos un efecto multiplicador de empleo gigante, ¿no? Los startups crean empleo de calidad y generan personas mucho más activas. Me perdí una parte de la pregunta. Y la otra era Sí. la creencia que tienen los emprendedores que necesitan inversión para empezar. Tempranamente creen que es necesario dinero, si no, no pueden avanzar. Bueno, es como droga. Si vos levantás plata, gastás. Yo creería, y por eso recomiendo siempre el de Zero to One, de tratar de ser lo más. De gastar lo mínimo posible, de explotar la cabeza y de buscar productos que tengan margen y no estar pensando de que voy a tener un producto que la P por Q cuando sea muy grande va a ser enorme, sino que busques algún producto que de entrada te deje un margen y que te permita sobrevivir y tratar de hacer lo posible para sostenerlo. Entiendo que hay algunas industrias que sea imposible, pero todos pensamos que vamos a hacer un mercado libre y no sucede. Podés hacer muchísimos emprendimientos casi sin capital al principio, inclusive haciendo consultor de por medio. De hecho, cuando empezamos Boomerang, hasta que levantó los posteos, nosotros hacíamos consultas de cambio de carrera, hacíamos servicios de consultoría de reclutamiento, vendíamos plataformas SaaS ya en el 2002, que te armábamos el sitio de reclutamiento de la universidad en algunos casos y de empresas, porque los posteos todavía no nos daba el P por Q. Y con eso mantuvimos la compañía hasta que después se levantó. Entonces sí
es disciplina fuerte de tratar de generar revenue y tratar de crear productos que tengan margen en vez de pensar que con plata todo se soluciona. Es el bootstrapping, ¿no? Es Bootstrapping. vivir con lo que uno tiene el mayor tiempo posible. Justo ahí le iba a pedir, danos 2 líneas de bootstrapping, que es un tema que queremos desarrollar en próximos episodios. Nuevamente, vuelvo a repetir, recaudar plata rápido es droga. ¿Por qué? Porque te empezás a acostumbrar a gastar de más y no haces bien el P&L, no haces nada. O sea, empezás a tratar de tomar algunos vicios, a juntar grasa. A mí me empezó, veía startups que iban a hoteles buenos, viajaban súper bien, viajaban un fin de semana para algo. Yo cuando empecé Boomerang me iba a México y no me podía volver por un mes porque no teníamos plata para pagar otro pasaje. Y en ese mes tenía que dejar la compañía up and running, con abogados, con esto, con lo otro, y no podía volver si no estaba listo. Estaba en un hotel que las cucarachas me sacaban a pasear de noche. O sea, me levantaba y la cama estaba en otro lugar porque me habían llevado de paseo. Pero bueno, era lo que había que hacer. Buenísimo. Santiago, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Otro invitado más que pasa por este podcast, MVP Alterado, el podcast del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Bauti, muchas gracias por representar al Club de Emprendedores en esta mesa. Andy, mañana pasado nos vamos a Endeavor Córdoba. Espero que lo pasemos muy bien. Así que seguramente cuando este episodio salga al aire ya habremos vuelto y en el próximo comentaremos al Claro, respecto. cuando dijo banderitas me acordé del famoso lugar de panqueques de Libertador que te ponían la banderita. La arriba. banderita arriba, es verdad. Estamos muy viejos, Andy. No recordemos esas cosas. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio.